Muy buenos días, mi nombre es Rosely Minaya y les estaré hablando sobre Rafael Leónidas Trujillo, su dictadura y la masacre del Perejil. Biografía de Rafael Leónidas Trujillo. Rafael Leónidas Trujillo fue un militar y político dominicano, dictador del país como generalísimo del ejército. Gobernó primero desde 1930 hasta 1934, hasta ser asesinado en 1961. Ejerció la presidencia de la República Dominicana entre 1930 y 1938. Nació en la provincia de San Cristóbal el 24 de octubre de 1891. Hijo de José Trujillo Valdés, pequeño comerciante descendiente de un sargento, posiblemente de origen canario, del Cuerpo de la Sanidad Militar del Ejército Español que llegó al país en 1861, y Altagracia Julia Molina Chevalier, hija de Pedro Molina, campesino dominicano, y de Luisa Ercina Chevalier, hija a la vez de un oficial haitiano de los tiempos de la ocupación de 1822. La abuela de Yetta Chevalier también era de origen afro-haitiana. Tuvo 8 hermanos y hermanas. A los 16 años de edad, Trujillo obtuvo un empleo como telegrafista, actividad que ejerció durante 3 años. Concluido este tiempo, se dedicó junto a su hermano José Arismendi, llamado Petán, al cuatrerismo, a la falsificación de cheques y al robo postal, siendo encontrado culpable y encarcelado algunos meses por estos delitos. A los 22 años de edad, se casó con Aminta Ledesma, la hija de un campesino proveniente de San Cristóbal. Carrera militar. Se beneficia con la ocupación norteamericana 1916 hasta 1924. En 1918 se integra a la recién fundada Guardia Nacional, en donde emprende una vertiginosa carrera como oficial. Se había desempeñado en el oficio de guardia campestre, ingresó en el Ejército Dominicano el 18 de diciembre de 1918. Fue ascendido rápidamente a segundo teniente, prestando juramento el 11 de enero de 1919. Trujillo se convirtió en el teniente número 15 de los 16 que existían entonces en la Guardia Nacional. Ingresó en el ejército con el propósito de realizar una carrera militar y ascender. Fue recogida una frase que pronunció antes de ingresar a las filas del ejército: "Voy a entrar en el ejército y no me detendré hasta ser su jefe". Ascendió rápidamente en la escala jerárquica de la Guardia Nacional, atropellando en el Ceibo a sus compatriotas que se levantaban contra la intervención estadounidense. En 1921 ingresó en una academia militar fundada por el Ejército de Ocupación Norteamericana en Jaina, y el 22 de diciembre de ese mismo año fue designado para ocupar la jefatura de la guarnición de San Pedro de Macorís. Fue trasladado al Cibao en 1922 y mientras se encontraba en San Francisco de Macorís fue ascendido a capitán sin pasar por el grado de primer teniente, algo irregular en el escalafón militar. Este ascenso fue acompañado por la reorganización de la Guardia Nacional, que se convirtió en la Policía Nacional Dominicana. También ahí fue elogiado por sus servicios, y en mayo y agosto de 1923, antes de su nombramiento como inspector del primer distrito militar, participó como estudiante en la Escuela de Oficiales del Departamento del Norte. En esta época, a pesar de su formación militar, comenzaron a manifestarse sus inclinaciones políticas. Al llegar 1924, fue promovido en la forma temporal al mando de la guarnición del Departamento del Norte. Y en septiembre de ese mismo año recibió un nombramiento definitivo, siendo ascendido al rango de mayor. Mientras estuvo en el ejército, fue muy popular y trató de hacer de la policía un ejército nuevo. Conservó las enseñanzas recibidas de los militares estadounidenses, pero muchas cosas las aprendieron por sí solo. Dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En 1930 hubo una crisis en el país y una revuelta contra el presidente Horacio Vázquez. Oficialmente Trujillo se mantuvo neutral, pero según algunas fuentes Trujillo empezó a planear un golpe de estado al mismo tiempo,
A causa de la revuelta, Vázquez renunció a su cargo y se convocaron elecciones en las que Trujillo se presentó como candidato. Trujillo tenía mucha influencia en la Fuerza Armada y la utilizó para presionar a los opositores a renunciar sus candidaturas. Según las fuentes, Trujillo usó métodos muy brutales, como encarcelamiento, golpeados e incluso asesinados, para eliminar a sus oponentes y para ganar las elecciones. En realidad ganó porque se quedó como único candidato. Al llegar al cargo de presidente, Rafael Trujillo empezó su política represiva, con la prohibición de los otros partidos políticos y sembrando el terror a través de los militares para atemorizar a sus opositores. Cada uno de los ciudadanos mayores de edad eran obligados de pertenecer al Partido Dominicano si querían desarrollar una vida normal y encontrar un trabajo. En el principio de su presidencia hubo un huracán que destruyó la capital de Santo Domingo. El país estaba en malas condiciones, pero Trujillo creó una atmósfera de esperanza en el pueblo cuando prometió hacer todo lo que podía para reconstruir la capital. Con esa esperanza y su figura pública de un presidente anticomunista, disfrutó de la aprobación del pueblo y empezó a construir un culto a la personalidad. En 1936, la capital de Santo Domingo fue renovada en honor de Trujillo, quien había salvado la ciudad después del huracán. El nuevo nombre era la ciudad de Trujillo. Además, se dice que Trujillo hizo muchos honores a sí mismo. Por ejemplo, levantaba numerosos monumentos en su honor alrededor del país y cambiaba los nombres de la calle con su propio nombre. También recibía numerosas condecoraciones de las que era el único destinatario. Como varios otros dictadores, Trujillo se veía como un tipo de santo y por eso ordenó que cada hogar tenía que colocar una foto del presidente al lado de la imagen de Jesús. Trujillo desarrolló una cantidad de monopolios estatales y privados que fueron gobernados por sus familiares. Nombró su familia en varios cargos importantes. Su esposa controlaba las importaciones y exportaciones. Sus hermanos controlaban la radio y la televisión, la prostitución y las industrias manufactureras. Trujillo mismo siguió siendo el jefe de las Fuerzas Armadas, pero también se dice que nombró a su hijo de 10 años como general del ejército. La masacre del Perejil. En 1937 se pasó la conocida masacre del Perejil, donde Trujillo ordenó asesinar a cada uno de los haitianos en la República Dominicana. Según una fuente, Trujillo había escuchado una noticia que unos espías dominicanos habían sido asesinados en Haití y enfurecido, Trujillo ordenó asesinar a todos los haitianos del país. Según otras fuentes, Trujillo impulsó una política anti-haitianismo, porque los haitianos eran la causa de la pérdida de empleos para los campesinos dominicanos. También hay estimaciones exactas de las víctimas, pero se dice que entre 1.000 y 20.000 de haitianos fueron asesinados en la masacre del Perejil. Quizás a causa de la masacre de 1937, Trujillo tuvo que retirarse del puesto de presidente. Eso no quiere decir que ya no era activo en la política, al contrario. Durante los 31 años, Trujillo gobernó al país o como presidente o en las sombras, a través de un títere. En 1938, Trujillo eligió Jacinto Benvenido Peinado como su sucesor, pero en realidad era Trujillo quien continuó siendo el verdadero líder de la República. En 1942, Trujillo regresó como presidente y gobernó oficialmente hasta 1954. Cuando eligió a su hermano como sucesor, otra vez el sucesor era solo un títere, y Trujillo mantuvo el poder completo hasta su muerte en 1961. Rafael Leónidas Trujillo era un dictador cruel, quien perseguía y torturaba a sus opositores juntos con los militares. El dictador mantuvo el control del cuerpo de oficiales a través del miedo. Se dice que Trujillo usaba varios métodos brutales de tortura, entre otros la silla eléctrica y sanguijuelas. También se dice que tiraba los cuerpos de sus opositores en el mar para que desaparecieran fácilmente. Durante su dictadura, Trujillo era responsable de muerte de más de 50.000 personas. Durante la presidencia de Trujillo, otros países vecinos criticaban la política de Trujillo y la dictadura. Después de la masacre de 1937, los terrores del dictador eran aún más visibles al mundo exterior. Varios países exigieron que Trujillo renunciara a su cargo
y la República Dominicana fue aislada de los acuerdos y de las organizaciones internacionales poco a poco en los años 50. Se sabe también que durante las décadas habían varias conspiraciones entre los dominicanos, exiliados y los países vecinos. Hubo varios intentos de golpe de Estado, pero no lograron llegar hasta la destitución del presidente del año 1961. El 30 de mayo de 1961, una conspiración junto a la CIA de los Estados Unidos consiguió atacar contra Trujillo y asesinarle. Según una fuente, Trujillo estaba viajando para ver a su amante cuando los conspiradores atacaron y Trujillo murió a las 29 balas tiradas hacia él. Inmediatamente su hijo Ramfis llegó al poder, pero unos meses antes de los Estados Unidos desterraron toda la familia de Trujillo de la República Dominicana.